Estimados participantes, reciban un cordial saludo. Bienvenidos al Diplomado Internacional en Ciencias Penales. El día de hoy tenemos como ponente al doctor Eduardo Guerrero Alvarado, quien nos disertará el tema de mecanismos procesales y los actos de investigación. El doctor Eduardo Guerrero Alvarado es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con sólidos conocimientos en las especialidades de Derecho Penal, Derecho Penal Económico y Derecho Procesal Penal. Es maestrando en el programa de Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con experiencia en el sector público. Ha sido integrante del equipo especial de investigación en el caso emblemático Los Cuellos Blancos del Puerto. Es autor del artículo titulado Aspectos críticos al valor probatorio de la información obtenida en el procedimiento especial de colaboración eficaz. Actualmente forma parte de la firma Benji Espinosa Abogados, desempeñándose como abogado especialista en litigios penales. Doctor, a nombre de Biloyer, estamos profundamente agradecidos por haber aceptado la invitación de estar como ponente en el Diplomado Internacional en Ciencias Penales. Estamos seguros de que será una sesión provechosa, fructífera para todos nosotros. Sin nada más que decir, doctor, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Bien, muchas gracias a Biloyer. ¿Me confirman si se escucha bien el audio, por favor? Sí, doctor, perfectamente. Genial. Bien, primero que nada, reciban un cordial saludo, muy buenas noches para todos los presentes y los que vayan ingresando a esta plataforma virtual. Nuevamente, reiterar el agradecimiento a Biloyer por la invitación, por este gran gesto de tener a bien a invitarme y poder participar en esta plataforma académica, en este diplomado y poder compartir con ustedes un tema que es sumamente importante en todo lo que concierne al aspecto netamente procesal en nuestro ya no tan nuevo sistema penal, que recordemos pues ya tiene vigencia más de 16 años y ya ha venido surtiendo ciertas actualizaciones, modificaciones respecto a aspectos muy importantes y sensiblemente muy tocados también hoy en día, dado que es un gran pesar para nosotros como abogados litigantes encontrar que se vienen o viene sufriendo algunas instituciones jurídico-procesales que son objeto, que serán objeto hoy día de nuestro análisis, de nuestro estudio, como por ejemplo es un mecanismo procesal hoy en día conocida la tutela de derechos, hoy en día conocido también el control de plazo, que no siempre viene siendo tan efectivo como debería serlo, ¿no? Lamentablemente, el modelo procesal penal es muy bueno, es uno de los modelos ejemplos a seguir como ha ocurrido en todo Latinoamérica, sobre todo en esta parte de nuestro continente, dado que ha cambiado, ha roto ese paradigma que nosotros hemos concebido como sistema inquisitivo, ¿no? Cuando estaba todavía, aún sigue vigente, pero ya poco a poco va a ir abandonándonos a través de los juzgados liquidadores, las salas liquidadores, lo que es la vigencia del antiguo Código de Procedimientos Penales, ¿no? O Código de 1940, como comúnmente se le conoce. Ya hoy en día ese código es vetusto, ya no sigue teniendo esa eficacia como quizás en sus inicios lo tuvo, ¿no? Hoy en día ha cedido la posta para este nuevo modelo procesal penal que se ha instaurado en toda Latinoamérica, que es el nuevo modelo procesal penal y que justamente es lo que vamos a ahondar y entender el espíritu, el sentido, ¿no? El espíritu teleológico de este código, de este nuevo modelo y rescatar por qué es que este nuevo modelo procesal penal comúnmente es conocido como un modelo garantista, ¿no? ¿Por qué? Y es justamente lo que hoy día vamos a tratar, al menos de rescatar, que todos los participantes, incluso quien habla, pueda ser nutrida esta disertación, pueda ser nutrido esta hora o 2 horas que vamos a estar frente al computador
donde desde ya tengo que hacer un grato reconocimiento a todos ustedes que han podido sustraerse de las actividades que comúnmente tienen que realizar después del horario de trabajo para poder aprovechar y compartir un momento o un espacio académico, ¿no? Una ventana académica donde, en efecto, lo que busca este humilde servidor es poder tener una suerte de feedback, que sea una retroalimentación para ambos. No busco que solo mi persona hable, que solo sea un monólogo, sino muy por el contrario, que pueda haber participación activa en ustedes, porque ustedes tienen información, tienen experiencia que aportar. Y esto es lo que hace más rico estos espacios, más productivos, más fructíferos en el sentido del feedback, de la reciprocidad en el compartir los conocimientos. Bueno, avanzamos con la siguiente firmiña, por favor. A ver, esto es importante para que podamos ir rompiendo, vamos a ir actualizando o implementando mejor aspectos metodológicos, aspectos, ¿por qué no?, pedagógicos, o más que pedagógicos, sino andragógicos, para que este pequeño compartir, este pequeño espacio pueda ser muy fructífero. Los objetivos que hoy me he puesto es, primero, generar, no quiero que terminada la hora y media o 2 horas de este espacio, no exista una participación activa de los discentes, de los colegas que están al otro lado de esta pantalla escuchando. El objetivo de este ponente es poder obtener intervención activa. No va a haber ningún inconveniente, no va a haber ninguna molestia por parte de mi persona que ustedes puedan intervenir. Para ello hacen uso del icono que levanta la manito, piden el uso de la palabra y con mucho gusto podemos cederle micrófono. Ya los amigos organizadores van a poder tener el control de ello y se va a hacer mucho más nutrido este espacio académico. Otro de los objetivos es tener claro, preciso, los antecedentes para poder comprender, entender bien este nuevo modelo procesal penal. Es necesario empezar por la génesis. ¿Cómo es que este nuevo modelo viene a tomar posición, viene a implantarse hoy en día en nuestra actualidad? ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué es que hoy en día no solamente el sistema jurídico peruano ha implementado este modelo? ¿Cuál es el objeto, la razón de ser de que hoy por hoy en diversos países de Latinoamérica y de Sudamérica de manera específica, este nuevo modelo ha tomado postura? Conocer la estructura es importante, la nomenclatura de nuestro código, de nuestra norma adjetiva, que me estoy refiriendo básicamente al Código Procesal Penal del 2004. Ya no nuevo, porque ya tiene más de 15 años en vigencia. Ya dejó de ser nuevo. Otro de los puntos importantes u objetivos importantes que quiero o pretendo conseguir es que, terminado esto, tengamos claro la relevancia, la importancia del nuevo modelo procesal penal, pero sobre todo que este nuevo modelo procesal penal es un modelo que está enfocado en el respeto, no irrestricto, porque tenemos que corregirnos sobre ello. Mucho escucho que dicen el respeto irrestricto a los derechos humanos, el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Ningún derecho tiene un respeto irrestricto. Hombre de derecho, como todos nosotros, sabemos que todo derecho es relativo. Ningún derecho es absoluto. Ninguno. Por ende, hay que corregirnos cuando nos estamos expresando. No es que haya un respeto irrestricto a los derechos humanos.
Hay un respeto prioritario, hay un respeto relativo, sí, para poder garantizar que en el marco de un proceso, en específico, en el marco de un proceso penal, se respete las garantías mínimas y esenciales que nos asisten a todos los ciudadanos. Y más aún de aquellas personas que nos encontramos sumergidas, inmiscuidas en un proceso penal. Y otro de los puntos u objetivos importantísimos, no es el último, claro, que sea el más importante, todos son importantes, pero es al menos empezar por tener bien determinado la concepción, la significancia de lo que es realmente un mecanismo procesal y lo que es realmente o lo que conceptúa como tal los actos de investigación. Ya partiendo desde esa concepción, sabremos cómo operan, cuál es su objeto y sobre todo cuál es el marco de cada una de estas instituciones jurídico-procesales. Bien, ahora, iniciando entonces, por favor, la siguiente. Como ya lo he señalado, para poder empezar a conocer lo que en sentido estricto nos concierne como tema a desarrollar los mecanismos procesales y los actos de investigación, por otro lado, hay que tener claro que es muy probable que ya lo conozcan ustedes y no por el desarrollo de las asignaturas o temas que se han venido abordando en este diplomado, sino porque todos tenemos la formación jurídica. Y es sabido que en nuestras aulas de pregrado, cuando hemos empezado a conocer, a estudiar el nuevo código, bueno, el Código Procesal Penal del 2004, nos enseñan los antecedentes, nos enseñan cómo se ha gestado esto. Pues, y más de uno quizás le va a ser conocido ya, es evocar aquel momento en el que nos han señalado nuestros catedráticos, que el nuevo modelo procesal penal tiene su hito, tiene su génesis en el proyecto o comúnmente conocido como el Código Procesal Penal Tipo de América Latina. Este Código Procesal Penal Tipo del año 1978, como está en la lámina, en la firmina, ¿qué es lo que traía? ¿Qué es lo que nos mostraba, nos ilustraba a los diferentes ordenamientos jurídicos o sistemas jurídicos que hay a nivel mundial? ¿Qué nos traía? Nos decía que incluso tiene su base en Europa, que no es concebible en pleno siglo XXI, porque eso es lo que se impulsaba, no es concebible que exista un proceso, en este caso concreto, penal, donde se haga un abuso, un exceso, se afecten los derechos fundamentales, los derechos constitucionales de un ciudadano sometido a un proceso penal, como si fuera cualquier cosa. Como si los derechos fundamentales o derechos constitucionales solo sean letra muerta. Lo que nos indicaba de este Código Procesal Penal Tipo es que para existir o para que exista un correcto proceso penal, tienen que respetarse, tiene que garantizarse al ciudadano el respeto. ¿De qué? De las garantías constitucionales. Derecho a la defensa, debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, todo lo que concierne, porque sabemos que el derecho al debido proceso es un derecho continente, que hay muchos derechos dentro de este. Entonces, ello es el punto histórico, un inicio, un antes y un después
para que empiece a gestarse este nuevo modelo procesal penal en Latinoamérica. Y así sucedió. Producto de ese proyecto, empezó entonces diversos sistemas jurídicos en el mundo, en Latinoamérica, a adoptar, a adecuar su ordenamiento jurídico interno en el marco procesal penal a estas innovaciones que traía consigo el nuevo modelo procesal penal. Por ejemplo, tenemos ahí el Código de Costa Rica, 1996, uno de los más antiguos, conspicuos, como señala la Firmina. Luego tenemos el Código de Chile del 2000. Después está nuestro modelo procesal del año 2004 y que entró en vigencia en el año 2006. Y el de Colombia igual también, que entró juntamente en el mismo año que cuando empezamos nosotros. Y así están los demás códigos que aparecen ahí en esta firmina. Entonces, ya teniendo claro cuál es el horizonte, cuál es la visión que trae este nuevo modelo, y que no porque se respeten o se busque garantizar algo que no se garantizaba anteriormente, no es que la investigación deje de tener eficacia, de que deje de ser eficiente. En otras palabras, no es que la etapa previa al juicio sea complicada. No, que ahora se ha hecho, pero mucho más difícil. Eso es mentira. Lo que busca es que si obtengo elementos de convicción, hoy llamados así, y posteriormente estos se conviertan en medios de prueba, sean limpios, puros, no sean espurios, no estén contaminados. ¿De qué? De la vulneración de garantías constitucionales. Por ejemplo, que no se pueda obtener un medio probatorio violando derechos fundamentales, lo que antes se hacía, ¿no? No importaba cómo, pero obtenía la verdad confesada por el imputado, por el acusado. Eso se hacía. Entonces, con esos rasgos o con esas manchas que venía el medio de prueba, que ojo, ese es el medio por excelencia que es actuado en un proceso penal. ¿En dónde? En el plenario. El elemento de convicción obtenido desde las fases previas y que luego procede a ser o a llamarse medios probatorios cuando estamos en estadio de control de acusación, hoy por hoy, esas son las novedades del nuevo modelo procesal penal, y que posteriormente cuando ingresemos al plenario, ese medio probatorio se va a convertir en prueba. Entonces, este modelo procesal penal busca justamente ello, que el elemento más esencial del proceso penal esté limpio desde su génesis, desde su obtención, y como tal llegue a estar conservado hasta el día en que se actúe y se valore en juicio. Continuamos con la siguiente firmina. Uno de los trascendentes y juristas, maestro y profesor al que muchos de los estudiosos del derecho seguimos, es el profesor Alberto Binder. El profesor Alberto Binder, en su célebre obra El Derecho Procesal Penal, que por cierto acaban de salir ya sus dos últimos tomos, él desarrolla muy a profundidad justamente lo que es realmente, en esencia, el proceso penal. Cómo cada uno de los sujetos procesales tiene de manera demarcada, establecida, cada uno sus funciones. Cada uno de los actores o sujetos procesales y los órganos auxiliares a ellos tienen claramente sus roles. Y lo que justamente el maestro Binder destaca es que para que el proceso penal pueda tener éxito, y cuando digo proceso penal me estoy refiriendo tanto hoy por hoy en este modelo procesal, tenemos una parte que es Ministerio Público, la parte acusadora, y que va a defender su tesis acusadora, tiene una teoría del caso,
Y en la otra parte, la contraparte a esta, es la defensa del acusado o de los acusados, que justamente también tiene su propia teoría del caso y es su teoría defensiva. Entonces, lo que dice, palabras más, palabras menos, el maestro Binder en su obra Derecho Procesal Penal, es que la garantía, el éxito de este modelo procesal penal es que quien trabaje mejor o haya trabajado mejor sus pruebas desde la fase inicial, la obtención de esta, sean lo más sólidas posibles, es quien va a obtener éxito. Para ello, sabemos que aquí en nuestro país, nuestro modelo es un modelo acusatorio, garantista, con rasgos adversariales. ¿Por qué acusatorio? Porque la hegemonía, el monopolio de la acción penal pública recae ¿en quién? En el fiscal, en la institución llamada Ministerio Público. Y es este, el órgano, el sujeto procesal, quien tiene la obligatoriedad de actuar bajo dos principios esenciales y que deberían ponerse en marcha y no dejarlos de lado. ¿Cuáles son? El principio de legalidad, es el defensor de la legalidad, el representante del Ministerio Público, y está constreñido a que su actuación se encuentre enmarcada en la objetividad. Dos principios o dos garantías fundamentales para que este órgano pueda demarcar su actuación funcional respecto a ello. Y así, haciendo una correcta y prolija actuación, va a saber llevar los casos bien trabajados, bien estructurados, hacia el éxito. ¿Que cuál es? Por parte del Ministerio Público, lograr una condena. Entonces, eso es lo que prácticamente el maestro Binder en su obra trata de darnos a conocer. E igual, en igual sentido, la contraparte, que es la defensa, sea pública o defensa de parte, defensa privada, pero también tiene que trabajar, claro que con grandes limitaciones, porque recordemos, por eso es rasgos adversariales, porque el sistema adversarial puro es el sistema norteamericano, donde también la defensa puede realizar actos de investigación. La defensa solicita permiso al órgano jurisdiccional y pueden llevar a cabo lo que comúnmente conocemos y muchos de nosotros hemos escuchado, las famosas deposiciones. Esas famosas deposiciones, que no es otra cosa que una entrevista o declaraciones donde se obtienen información y que luego son postuladas y ofrecidas en juicio. Bueno, aquí en el Perú no ocurre eso. Aquí en el Perú, en nuestro sistema, que es un híbrido, lo que hace el abogado de la defensa es solicitar por intermedio del Ministerio Público la actuación de determinados actos de investigación o ofrece también ciertos elementos de convicción, ¿no? Y es obligación del Ministerio Público, por eso es defensor de la legalidad y actuar bajo el principio de la objetividad, porque no solamente el Ministerio Público, por eso es el garante de la objetividad y de la legalidad, de que no solo está enfocado en buscar elementos de cargo, y lo dice el mismo código y lo dice su misma norma orgánica. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, buscando, acopiando, recopilando actos de cargo y de descargo también, para que pueda él mismo determinar si un caso procede o no, formalizar su investigación preparatoria, presentar su requerimiento acusatorio y por ende dar inicio a la fase de juzgamiento. En resumidas palabras, es lo que el maestro Binder nos da a conocer. Las estructuras claramente establecidas, los sujetos procesales bien determinados con sus roles y sobre todo que a través del nuevo modelo procesal penal, hoy en nuestro país, en nuestro ordenamiento, el Código Procesal Penal del 2004, nos da diversos mecanismos para poder defender
para poder actuar actuar con especial apego al respeto de la ley, al respeto de la Constitución, al respeto de los derechos y tratados internacionales reconocidos por nuestro país. La siguiente. Y es importante porque el maestro Binder indica, ¿no? Lo que yo les indicaba, lo que yo les señalaba. El modelo inquisitivo anteriormente establecido en toda Latinoamérica y también en Europa, frente a lo que hoy conocemos como el modelo acusatorio. Y esta imagen nos va a reflejar mejor lo que en síntesis es el modelo acusatorio. El modelo inquisitivo era el juez, ¿no? El juez había, recuerden, un juez de instrucción y un juez de juzgamiento, que en muchas oportunidades solía ser el mismo. Vamos a lo sumario. Solía ser el mismo, o sea, el mismo que investigaba, el mismo que juzgaba. Hoy en día eso ha desaparecido con el nuevo modelo. ¿Por qué? Y aquí va justamente lo esencial, la nota distintiva del modelo inquisitivo frente al modelo acusatorio garantista con rasgos adversariales. Ya no es un modelo, ya no es un modelo unilateral. Ya hay esencialmente en el proceso tienen que haber tres partes indispensablemente, que es uno, el juez, que es el tercero imparcial, dos, el Ministerio Público, el ente acusador, y tres, el ente de la defensa, el ente defensivo. El acusado y o el investigado, el imputado, el acusado, depende en qué estadio nos encontremos, y su defensa. Esos tres sujetos procesales son los que indispensablemente tienen que existir para que exista un proceso penal. Si no hay uno de ellos, no podemos hablar de un proceso penal. Entonces, ya establecido así, es lo que es lo que destaca y nos resalta el maestro Alberto Binder, que para que este proceso penal sea exitoso, el objetivo es que el Ministerio Público actúe correctamente en el marco de sus funciones, la defensa actúe igual correctamente y con apego al marco de sus funciones, establecida en las normas adjetivas y leyes especiales, y el órgano jurisdiccional igual, con apego especial y respeto a la Constitución, a los tratados internacionales, a su ley orgánica, a la norma adjetiva y otras normas especiales que existan también. Eso es lo importante del nuevo modelo procesal penal, que ya va a ser un órgano diferente, distinto, el que se encarga de investigar, de acopiar y acusar. Y el juez solamente va a ser el tercero imparcial, con diferente nomenclatura, obviamente, dependiendo en el estadio en el que nos encontremos. Si estamos en etapa de investigación preparatoria o en las diligencias preliminares, habrá un juez de investigación preparatoria. Claro, que con limitada participación, no como cuando ya estamos en la etapa formalizada. E igual, ¿no? En el estadio de control de acusación o etapa intermedia. También va a seguir siendo un juez de investigación preparatoria o un juez de garantías. Y si pasamos a la etapa de juzgamiento o de juicio oral, como comúnmente le conocemos, vamos a encontrarnos ya con un órgano de juzgamiento, con un juzgado o colegiado o unipersonal, pero de juzgamiento. La siguiente. Esto es lo que tenemos que destacar y es lo que yo les estaba señalando, ¿no? Es importante tener claro, como todos lo conocemos, el proceso penal común tiene esta estructura. ¿Por qué digo proceso penal común? Porque existen otros tipos de procesos también que están regulados en nuestra norma adjetiva, en nuestro nuevo Código Procesal Penal. Pero en esencia, el proceso ordinario, por así decir, el que más concurre, en el que más se dan las situaciones procesales penales es en este, donde existe una etapa de investigación preparatoria, donde existe una etapa intermedia y donde existe finalmente la etapa por excelencia, ¿no? La mejor etapa del proceso penal, que es la de juzgamiento o el plenario.
Sabemos muy bien que en la etapa de investigación preparatoria hay dos subetapas. Una etapa comúnmente conocida como diligencias preliminares o también como investigación preliminar, y después de ello la etapa formalizada o etapa de investigación preparatoria formalizada, ¿no? Después de ello, respetando cada uno los plazos en los que nos encontremos, dependiendo la complejidad del caso, pasaremos luego, si el fiscal tiene a bien, está convencido de que su caso es sólido, va a poder conseguir el éxito, pasaremos o instalaremos la etapa intermedia. ¿Con qué la instalamos? ¿Con qué se instala? Vamos a tener claro. La etapa de investigación preparatoria inicia con una disposición fiscal, que quizás muchos la conocemos, que es la disposición fiscal de, a veces varían los nombres, ¿no? Disposición de inicio de diligencias preliminares, disposición de inicio de investigación preliminar, como se le llame. Pero esa disposición de inicio de investigación o diligencias preliminares es con la que se da inicio al proceso penal. Y ojo, aquí hay que aclarar, porque quizás se ha caído en confusión, como decía al inicio, a veces nuestra actuación misma nos lleva, nos conduce a errores. Estaríamos, parece, desnaturalizando las instituciones jurídico-procesales, porque se habló en un momento de los actos de indagación previa, ¿no? Pero sabemos muy bien que para que el proceso penal tenga plena validez, plena eficacia, tiene que iniciar, tiene que aperturarse, y se apertura con una disposición de inicio de diligencias preliminares o de inicio de investigación preliminar. Lo de actos de indagación previa sería como que si no existe una disposición y no sé qué es lo que yo, porque tengo la obligación, si es que yo estoy plenamente identificado y me están investigando, de saber qué es lo que Fiscalía pretende investigar. Eso de actos de indagación previa no existe. Lo que existe es, inicia con una noticia criminal, sea de parte, sea de oficio. Fiscalía asume competencia si es que ve que el hecho es de relevancia jurídico-penal, y procederá a aperturar la investigación. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Dice la norma, dice el código, acopiar los elementos de convicción indispensables y urgentes. Esa es la finalidad de la etapa de diligencias preliminares. Hoy por hoy ya se ha aclarado, porque esto es dinámico, ya hay plazos procesales claramente establecidos que lo vamos a conocer en su momento, pero en esencia es ello. Iniciamos con la disposición de inicio de investigación preliminar, y cuando terminamos este subestadio dentro de la primera etapa, con la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Cuando ya exista esa disposición, ya nos está indicando, es como un semáforo, nos está haciendo luz verde. Estás ya en la siguiente etapa, puedes pasar. Investigación preparatoria formalizada. ¿Cuándo culmina esta? Cuando el Ministerio Público, el fiscal, emita su disposición de conclusión de la investigación. Disposición de cierre de la investigación preparatoria. Cuando emita esa disposición, te está diciendo con el semáforo en rojo, se terminó el estadio de investigación preparatoria. ¿Y qué es la investigación preparatoria? Justamente de su mismo nombre dice, ¿no? Investigación preparatoria. Es una investigación que viene preparando la información, el acopio de elementos de convicción, de datos, de hechos que yo necesito, Ministerio Público, necesito para poder construir sólidamente mi teoría del caso. Y con esto pasar al siguiente estadio, que es el estadio de etapa intermedia, que no es otra cosa que un estadio de saneamiento procesal. El juez, después de llevar a cabo este estadio, dictará, pues no, con un auto, que la relación jurídico-procesal es válida. Por ende, podemos continuar con la etapa de juzgamiento. Pero ¿qué es lo que vemos en esencia en este estadio?
En esencia, lo que vemos es lo que señala nuestro artículo 349 y 350 y siguientes de nuestro Código Procesal Penal. Justamente es tarea de la defensa. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y podemos fallar. Ministerio Público puede estar confundiéndose, puede estar errada su teoría del caso, o puede estar incompleta su teoría del caso, o puede estar ambigua, poco clara, y justamente lo que hace el otro sujeto procesal es controlar, hacer una profilaxis de lo que existe en el requerimiento acusatorio, de lo que el Ministerio Público ha detallado en su requerimiento acusatorio, desde la parte fáctica, la parte jurídica y la parte probatoria. Justamente eso es lo que busca la defensa, hacer un control formal, la imputación, la famosa imputación concreta, la imputación necesaria. Si esta es clara, precisa y concisa, detallada, que ya el maestro Binder también en su célebre obra que he señalado anteriormente señala que la acusación es la llave, dice en palabra del maestro Binder, que abre la puerta para que ¿quién? Los abogados de la defensa puedan controlar correctamente el sustrato o contenido fáctico, jurídico y probatorio que postula el Ministerio Público. Después de agotar sello, ¿con qué se agota? Porque ya sabemos que inicia con el requerimiento acusatorio, se agota con el auto de enjuiciamiento. O sea, si es que esto pasa a juicio, porque puede haber un auto de sobreseimiento, que quiere decir que la causa no mereció, no merece pasar a juicio. Y para ello existen los mecanismos, ¿no? Que se presentan, se deducen. A veces el mismo Ministerio Público puede presentar un sobreseimiento o a veces la defensa solicita como unas formas de control sustancial. ¿Qué tenemos? Pues la deducción de excepciones, la deducción de otros mecanismos procesales, como por ejemplo los cuestionamientos a la competencia, el sobreseimiento y todo lo que nos establece el Código Procesal Penal. Porque es ahí donde justamente se va a limpiar, se va a hacer profilaxis de lo que ha copiado, de lo que ha investigado Fiscalía, para que en esencia pase lo que tiene que pasar y el proceso de juzgamiento sea lo más limpio y puro, si es que merece pasar, claro. Si no merece, ahí quedará. Y ya finalmente, en la etapa por excelencia, la mejor del proceso penal, ya vamos a estar en la etapa de juicio oral. ¿Con qué documento se da inicio? Con el auto de citación a juicio. Con ese documento se da inicio a la etapa de juzgamiento y se culmina con la sentencia. Bien, la siguiente. Y no es menos importante destacar también ahí que en la etapa de investigación preparatoria, el encargado, el responsable de esta etapa, ¿quién es? El Ministerio Público. Es el fiscal. Es el fiscal. Claro, que va a haber intervención, dirán ustedes, ¿no? Pero, doctor, existe el juez de investigación preparatoria, el JIP. Participa también, no controla. Sí, pero en esencia, de manera espléndida, ¿quién es el responsable? Porque la etapa de investigación es el fiscal. El juez de garantías, el juez de investigación preparatoria, está para garantizar el respeto de los derechos de los sujetos procesales, en especial de quién, del investigado. Que no se cometan excesos, que no se atropellen sus derechos. Para eso está el órgano o el juez de garantías, pero también para respetar los derechos de las otras partes, ¿no? Quizás del agraviado, quizás de la víctima, también está para eso. Esto es lo que hemos hablado en un pequeño flujograma, como se señala ahí, como está sumillado, cómo es que está estructurado, cómo es que se desarrolla el proceso penal común. Está un hecho delictuoso, una noticia criminal, se apertura, el Ministerio Público apertura el proceso penal con la disposición de inicio de diligencias preliminares. Después de ello determinado, que no siempre es así, claro, el Ministerio Público calificará, ¿no?, los hechos y verá, así hay un hecho de relevancia jurídico penal, por tanto procedo yo a aperturar investigación preliminar.
Ya establezco, ¿no? Por el presunto delito contra tal persona, la identifico. Y sigo copiando. Y luego de ello, si veo que sí, pues esto ya está colocándose más fuerte, ya va tomando forma, entonces puedo proceder a formalizar. A veces también no es necesario formalizar y puedo ir directamente desde la etapa de diligencias o investigación preliminar a la acusación directa. Ya no pasaría por el estadio de investigación preparatoria. Es una forma excepcional, pero pocas veces sucede, pero ha ocurrido. Pero también está el Ministerio Público facultado para ello. Después de eso, de la investigación preparatoria, el Ministerio Público, que sigue investigando, presentará, pues emitirá su disposición de conclusión, como lo hemos señalado, y luego de ello presentará su requerimiento acusatorio. O de repente, si él ve que no hay causa, no hay mérito suficiente, está débil su caso, solicitará el sobreseimiento. Y así continuaremos con la etapa de intermedia, el control de acusación, el auto de enjuiciamiento, el juicio y finalmente llegaremos a la sentencia. Continuando, la siguiente. Ahora aquí está lo esencial. Aquí está lo que yo les venía indicando de la nota, la impronta, ¿no? El punto característico y natural o propio del nuevo modelo procesal penal, del Código Procesal Penal, que no es otra cosa que todavía sigue, ¿no? La tendencia es esta, porque aún no ha logrado consolidar. Es una visión que recién está dando sus pasos, que es una visión más cerca, más recogida a garantizar la no vulneración de los derechos fundamentales. No es que lo que importa en el proceso penal es que se esclarezca la verdad y se sentencia a una persona sin importarme cómo puedo yo llegar a esa verdad. No, sí el cómo, la forma sí importa, porque por cuestiones formales se pueden lograr exclusiones probatorias, exclusiones fácticas, si es que no se respetan las garantías mínimas y esenciales a todo ciudadano, en especial a la persona que es sometida a un proceso penal. Y así lo ha señalado el profesor Peces Barba, que dice, ¿no? Una de las problemáticas esenciales que pasa, que concurre a nivel Latinoamérica, en especial Sudamérica, es el respeto a las garantías constitucionales, el respeto a los derechos fundamentales. Eso es la especial problemática que venimos afrontando, no solo en el Perú, a nivel mundial. El no respeto a estos derechos fundamentales es el baremo, es la barrera infranqueable con la que se ve, con la que tiene que ir y ponerse un alto a la actividad estatal, al jus puniendi del Estado. La siguiente. Y en esa misma línea, los profesores o juristas, en este sentido, en este caso españoles, el profesor Fernández Segado, Francisco Fernández Segado, una de sus obras, eh, Los derechos constitucionales españoles, hace una especial llamada o reflexión axiológica por el respeto de estas garantías. Señala que, y lo que comúnmente también lo reconocemos nosotros en nuestro sistema jurídico peruano, es que los derechos fundamentales forman la base, es la parte esencial de todo el derecho. De cualquier especialidad del derecho reposa o descansa sobre la garantía y el respeto a los derechos fundamentales. No podemos concebir un proceso de cualquier naturaleza donde no se respeten los derechos fundamentales. En igual sentido, el profesor Pérez Luño, también en su obra Los derechos fundamentales,
también un jurista español y profesor reconocido español, que también hace hincapié en esto, que la protección de la persona, la protección de sus derechos fundamentales es el eje central del sistema de un ordenamiento jurídico. Eso es lo que el nuevo modelo procesal penal ha traído consigo. La pregunta que nos hacemos entonces hoy es, ¿no? ¿Realmente están siendo los derechos fundamentales, las garantías constitucionales, están siendo el centro, el eje del proceso penal o no? ¿Qué creen ustedes? La siguiente. Ya teniendo clara entonces las cosas, cuál es el verdadero espíritu de nuestro modelo procesal penal, entonces nos corresponde ahora ya ingresar a abordar los mecanismos procesales. A prima facie salta, ¿no?, a la vista esta interrogante. ¿Qué entendemos? ¿Qué son entonces los mecanismos procesales? ¿Serán acaso recursos que nos otorga la ley? ¿Serán acaso herramientas que encontramos ahí para utilizarlas o no utilizarlas? ¿O serán solamente un contenido positivizado en una norma, en una ley, y que engrandece las páginas, el catálogo de nuestra norma adjetiva? Que solamente están ahí sumilladas, tituladas, positivizadas, pero que no surten efecto, que no surten eficacia. ¿Qué son los mecanismos procesales? La siguiente. Bien, aquí nos vamos a dar cuenta que los mecanismos procesales no son otra cosa que instituciones, herramientas, recursos, medios de defensa que, que el legislador sabiamente lo ha regulado y lo ha establecido en un cuerpo legal. ¿Para qué? Para que se puedan recurrir, utilizar cuando se sienta una persona o varias sujetos procesales afectados, agraviados por la actuación de un órgano estatal. Eso son los mecanismos procesales. Y aquí lo hemos establecido como una suerte de estructura, de división, que tenemos mecanismos procesales de defensa, mecanismos procesales de protección y mecanismos procesales de control. La doctrina así lo ha establecido, pero en esencia son mecanismos de defensa. De defensa, de protección y de control son mecanismos de defensa. Que las partes procesales, en este caso la mayoría es el investigado, recurre, echa mano de ellos. ¿Para qué? Para poder o restablecer una situación anómala, lograr la exclusión de algo que también se ha obtenido afectando, no respetando derechos, o quizás también para hacer efectivo lo que el código establece, como puede ser un mecanismo de control, que existe algo establecido y que a veces las partes no la respetamos. Entonces, eso en esencia es un mecanismo procesal. Ahora bien, continuamos. Vamos a ver entonces ahora lo que nuestro código, la siguiente firmina, lo que nuestro código ha regulado
como mecanismos procesales. Aquí están algunos de ellos, porque son varios. Hay mucho más de lo que están establecidos en esta firmina, pero que quizás son los más recurrentes, los que más conocidos o usados vienen siendo en el marco del proceso penal por los sujetos procesales. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado una tutela de derechos? ¿Quién no ha escuchado un pedido de nulidad? ¿Quién no ha escuchado control de plazos? ¿Quién no ha escuchado el sobreseimiento? También es un mecanismo procesal cuando lo peticiona una de las partes. ¿Quién no ha escuchado el uso de las excepciones, de las cuestiones previas, las cuestiones prejudiciales? ¿Quién no ha escuchado una solicitud de declinatoria de competencia? Es solicitud, no es deducción de declinatoria de competencia. O sea, eso y más. ¿Quién no ha escuchado también de los recursos impugnatorios? Son mecanismos procesales. Entonces, esto y más, como lo que hemos estado señalando, son la gama de herramientas, de medios que nos ofrece nuestra norma objetiva, nuestro catálogo llamado Código Procesal Penal del 2004, nos pone a disposición. Nos dice, ojo, sujetos procesales, aquí están las herramientas para que ustedes puedan ejecutarlas o solicitarlas en el momento en el que ustedes consideren que han sido afectados. Y es por ello que un juez, entonces, de garantías o juez de investigación preparatoria es el que hace el correcto control de ello. Es el que en esencia verifica fácticamente, jurídicamente, que hubo o no esa lesión, que hubo o no esa vulneración, que se dio ese no respeto a lo que señala la norma. Entonces, la siguiente, vamos a ver cada uno de ellos y empezaremos por la cuestión previa, ¿no? Es un mecanismo procesal que, por ejemplo, creo que el caso que nos puede ilustrar claramente esto es en el caso de los famosos cuellos blancos, cuando estuvieron inmersas autoridades o funcionarios del más alto nivel, que son los llamados funcionarios aforados, y que para ellos, para poder ser investigados, para que el proceso penal se instaure contra ellos, necesita de una cuestión previa. Necesita que primero se dé un paso previo, un procedimiento previo más que un paso previo, para que recién después de esa autorización, esa medida autoritativa, pueda ser sometido a los rigores de un proceso penal. Eso es en esencia la cuestión previa. Si el fiscal, porque es lo que señala nuestro código, ¿no? Continúa con una investigación preparatoria, porque los fiscales pueden realizar las investigaciones o diligencias preliminares, pero ya para formalizar necesitan de este procedimiento previo. Si hace caso omiso a ello, la defensa entonces planteará una cuestión previa y es casi probable, seguro, que el juzgado la va a fundar. Y al fundarla, todo lo que ha hecho, por consecuencia inherente a esta medida, es que se declara nulo. Se invalida todo lo que ha hecho. En esencia es eso. Así de sencilla es la cuestión previa. Siguiente. La cuestión prejudicial, que también está regulada al inicio de nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Que dice artículo 5. Cuando procede una cuestión prejudicial, es que el Ministerio Público, para que pueda continuar con la investigación preparatoria, tiene que, mm, previamente a ello, por eso dice prejudicial, o sea, antes de, ¿no? Antes de esto, tiene que hacerse algo. Por ejemplo, el tema más clásico e ilustrativo es también un tema de alimentos. Para que el proceso de penal, perdón, se instaure por un delito de alimentos, omisión a la justicia familiar, necesitamos de una resolución judicial, pero es en el fuero civil, que pueda haber la liquidación y todo de las pensiones que se han devengado y todo, y una vez de eso se le comunica al padre alimentista o al obligado alimentista
y no cumple, ahí recién, antes no. Entonces, estos son los procedimientos o mecanismos que nos ofrece el código para garantizar qué cosa. El debido proceso está detrás de esto. El debido proceso. Hay muchas cosas que a veces se hacen y se atenta contra esta garantía constitucional. Respeto a la defensa, respetar los procedimientos previamente establecidos. No están regulados por gusto, no están regulados porque al legislador se le vino en mente y punto. Hay una razón de ser. Y es justamente garantizar que el proceso esté limpio de impurezas, que el proceso se lleve respetando todos los lineamientos, exigencias, rigores y derechos que en ello se enmarcan. La siguiente. Vamos ingresando justamente a una de las más importantes, quizás. No quiero decir con esta que no sean importantes la cuestión previa, la cuestión prejudicial, sino que una o de los mecanismos procesales que comúnmente se utilizan son las excepciones, o una excepción, bueno, antes, ¿no? Naturaleza de juicio, y hoy conocida como, perdón, naturaleza de acción, y hoy conocida como improcedencia de acción. Con el Código de Procedimientos Penales se le conocía como excepción de naturaleza de acción, que quiere decir que el hecho no es típico, sea por tipicidad absoluta o sea por tipicidad relativa. Otra de las excepciones es la excepción de naturaleza de juicio, o sea, cuando se le está dando una sustanciación distinta. Otra de las excepciones es la de cosa juzgada, que casi todos conocemos, pero aquí lo más importante es que tienen un procedimiento establecido y que estas incluso se pueden deducir, las excepciones se pueden deducir no solamente en estadio de investigación preparatoria, sino que también pueden deducirse ya en el estadio de etapa intermedia o control de acusación. Y lo habilita así el artículo 349, 350 de nuestro Código Procesal Penal, 350 sobre todo. También, y esto quiero también señalarles porque así lo ha establecido jurisprudencialmente nuestra Corte Suprema, que los mecanismos de defensa procesal, como por ejemplo una declinatoria de competencia, también puede solicitarse, plantearse en el estadio de control de acusación. Y esto lo quiero realzar, quiero hacer relevancia. ¿Por qué? Porque me ha tocado en un caso que el juzgador, porque el fiscal lo señaló, que no era posible plantearlo en estadio de control de acusación. Más aún si nos remitimos al artículo 35, si es que no me equivoco, del Código Procesal Penal, que señala que la oportunidad para poder plantear o solicitar la declinatoria de competencia es después o durante, perdón, los 10 días de haberse formalizado la investigación preparatoria. O sea, se formaliza la investigación preparatoria hoy y tenemos un plazo de 10 días para que en ese interín, en ese rango, las defensas que consideren que se está vulnerando una garantía constitucional como es la del juez natural, la del juez competente, puedan solicitar la declinatoria. Nuestra Corte ha señalado vía casación que las defensas pueden, incluso los sujetos procesales, sean los investigados o sean la parte agraviada o el tercero civil responsable, el actor civil, en otras palabras, también puede solicitar la declinatoria de competencia en el estadio de etapa intermedia y no solamente en el estadio de investigación preparatoria formalizada. Esto es importante. La siguiente, y una de las más conocidas, ¿no?
la que comúnmente todos los abogados recurrimos porque en el interín del proceso penal se afecta, se cometen excesos, se restringen derechos, total o parcialmente, pero se restringen derechos, sea directamente al investigado, sea también a su representante procesal, llámese abogado defensor. La tutela de derechos, artículo 71 de nuestro Código Procesal Penal, numeral 4. ¿Qué dice? Cuando todo investigado se sienta afectado de sus derechos, incluso en el artículo 71, numeral 1, se enumera algunos derechos, pero no son los únicos, porque ya la casación, el acuerdo plenario, perdón, 4/2010, ha señalado que no son los únicos derechos. Ha señalado que también se garantizan, se protegen, se encuentran dentro de este marco de defensa de este mecanismo procesal las garantías y derechos constitucionales o fundamentales, no solamente los derechos informativos que obran en el artículo 71, pero sí tiene una exigencia la tutela de derechos. No es que se va a utilizar tan ampliamente o abiertamente. La principal característica de la tutela de derechos es que el presupuesto que ha fijado el legislador es el criterio de residualidad, que no es otra cosa que utilizar este mecanismo cuando en nuestro catálogo, nuestro código, no exista un mecanismo propio específico de defensa para dichos derechos. Si no existe, voy vía tutela de derechos. Eso es lo que el legislador nos ha establecido como exigencia, como requisito. Y me parece correcto. Y me parece muy sensato, porque esa es la idea. Si existe un control específico, ¿para qué entonces desnaturalizar este y aplicar la tutela, ¿no? Que en ambos estarías desnaturalizando. Continuando, la siguiente. Existen criterios, existen pronunciamientos, existe jurisprudencia que ahí he compartido y creo que los organizadores van a tener a bien compartir la lámina con ustedes para que puedan revisar, ¿no? Son criterios muy interesantes. Sobre todo hoy en día la más recurrida es una tutela de derechos por imputación concreta, por vulneración a la imputación concreta, imputación necesaria. Eso es o por una tutela por afectación al derecho de defensa. No se concede, por ejemplo, no se concede eh, el acceso íntegro a la carpeta fiscal, sino que a veces el Ministerio Público te lo da restringidamente. ¿Eso por qué? Porque a veces ellos nos señalan que es correcto, ¿no? Porque existe un reglamento, pero que lamentablemente es interno, del reglamento del uso y manejo de la carpeta fiscal. Una cosa es la carpeta fiscal y otra cosa son los cuadernos que forman parte de la carpeta fiscal. Nosotros los abogados, cuando pedimos acceso a la carpeta fiscal, solamente colocamos eso y nos dan solo la carpeta principal, pero no nos comentan que hay otros cuadernos formados aparte, pero que forman parte de la carpeta fiscal y que también hay información hay que conocer, que revisar, que analizar, que controlar. Entonces es importante también ir viendo lo que día a día la jurisprudencia, las resoluciones de los juzgados van emitiendo, van señalando, porque eso es lo que nos va dando un mayor panorama y más claridad, sobre todo en el ejercicio de este nuevo modelo. La siguiente. El control de plazos. Una institución muy importante también porque es una de las más recurridas, al igual que la tutela de derechos. Hoy, por la carga procesal, que es una realidad muy triste para nuestro Estado peruano, porque donde se ve repercutida es en las entidades como el Ministerio Público, el Poder Judicial, que estamos así de que se prolongue, se dilaten mucho los casos. ¿Por qué? Por la carga procesal que existe. Entonces, esa carga procesal suele ser la causa y la consecuencia es el no respeto de los plazos procesales.
Por ejemplo, ¿no? Sabemos que para etapa de investigación preliminar o diligencias preliminares, nuestro código no estableció claramente el plazo, solamente para inicio de diligencias preliminares decía 20 días, ¿no? Prorrogable, señalaba, pero no más. Luego fue apareciendo casos simples, casos complejos y casos de criminalidad organizada. ¿Cuáles son los plazos entonces? Para el caso simple sí está establecido, pues no. Estaba establecido inicialmente en el artículo 65, 330 y 334.2 del Código Procesal Penal, que decía, pues no, se concedía 20 días, se podía prorrogar, pero señalaba que el plazo de una investigación preliminar no podía ser mayor de 60 días. Pero sin embargo ya había casación, la casación 2-2008, la libertad, ha establecido que el plazo máximo para que pueda durar una investigación preliminar o diligencias preliminares es 120 días, más no. Terminado eso, el fiscal tiene que pronunciarse si archiva o si formaliza. Y en casos complejos, el plazo máximo, porque ahí no hay prórroga. Ojo, esto es diferente. Los plazos en investigación preliminar son diferentes a los plazos de investigaciones formalizadas o preparatorias formalizadas. Ahí sí se pueden prorrogar. En los plazos de investigación preliminar son improrrogables. Tienen un máximo 8 meses, 120 días, casos simples, 8 meses complejos y 36 meses crimen organizado. Y así lo ha establecido en la casación en casos complejos, la casación 144-2012, ANCAS. Y para crimen organizado, la famosa casación 599-2018, casación Keiko, que estableció el plazo de máximo de la etapa de diligencias preliminares o investigación preliminar en casos de crimen organizado. Ahora, en investigación preparatoria, los plazos sí están claramente regulados en la ley, en el código. Para investigación o casos simples dice, ¿no? 120 días prorrogables a 60 días más. O sea, un máximo de 180 días. ¿Dónde lo señala? En el artículo 342, numeral 1. Para investigación compleja, también lo tiene claramente establecido. 8 meses. Y si quiero prorrogar, tengo que pedir autorización judicial para que me prorrogue hasta un máximo de 8 meses más. O sea, en total puede durar 16 meses. Lo más increíble aquí es en los casos de organización criminal o crimen organizado, que señala, ¿no? 342, numeral 2, son 36 meses prorrogables a 36 meses. O sea, es increíble porque estamos hablando de cuánto tiempo. 6 años. 6 años solamente investigación preparatoria formalizada. 3 años más que dure el máximo del crimen organizado en diligencias preliminares son 9 años. 9 años solamente en estadio de investigación preparatoria. La pregunta sería, ¿no? ¿Es razonable ese plazo? ¿Sería razonable tener a una persona 9 años, perdón, constreñida en un proceso penal? Y finalmente, que también se suele hacer un control de plazo, es para el tema de la conclusión de la investigación preparatoria. Caso termina, se cierra el plazo, se controla el plazo que ya se superó o que se cumplió los plazos que están establecidos allí, el juez entonces le dice al Ministerio Público, tiene, si es caso simple, 15 días para que usted pueda emitir o una disposición, o un recurso, o un requerimiento, perdón, de sobreseimiento o un requerimiento acusatorio. Si es caso complejo, tienes 30 días. Si es caso de crimen organizado, igual tienes 30 días para que puedas decidir si vas o no a presentar o solicitar, perdón, el sobreseimiento o requerir acusación fiscal, requerimiento acusatorio. Eso todavía al menos permite al Ministerio Público no poder tener un chance de menos de un mes. Lo curioso es para nosotros las defensas. Tenemos solamente una vez que se presenta el requerimiento acusatorio y nos corre entre lado, tenemos 10 días. 10 días para poder presentar o absolver, ¿no? O deducir control formal, control sustancial y control también a los medios probatorios.
La siguiente. Y esto es, en esencia, el mecanismo de control de plazo. Solamente es para hacer un cómputo, ese es el objeto, hacer un cómputo de que el Ministerio Público ha respetado acuciosamente, minuciosamente, porque ha sido diligente, ojo, eso es importante. El Ministerio Público tiene que tener un deber de diligencia en sus actuaciones. Más aún, si es que hay una persona que se encuentra privada de su libertad. Si es que está en la famosa y comúnmente conocida como la medida de coerción procesal, prisión preventiva, personal, ¿no? La diligencia tiene que ser mucho, o sea, tiene que ser doble. La exigencia tiene que ser una exigencia cualificada para su debida diligencia. El Ministerio Público no tiene que caer en tiempos muertos. No tiene, en otras palabras, que desperdiciar días, plazos, sin hacer nada, porque hay una severa urgencia, hay una exigencia prioritaria frente a los demás, que es una persona que aún es inocente, que aún no ha sido sentenciada, condenada y que está privada de su libertad. Esa es la exigencia en el control de plazo. Esa es la exigencia en la tutela. La exigencia doble, cualificada, que se le hace al Ministerio Público para que pueda realizar con mayor eficiencia sus actuaciones de indagación, de investigación, de acopio de elementos de convicción, de actuación de órganos o elementos de convicción. Luego, y aquí esto es muy importante porque la nulidad absoluta, regulada en el artículo 150, es una institución que a veces se utiliza muy poco, pero que es importantísima, porque el efecto inmediato de la nulidad es que lo que se ha hecho transgrediendo derechos fundamentales o algunos de estos requisitos que nos establece es que se debe expectorar, se debe anular, se da por inexistente lo que la fiscalía ha copiado o actuado. Ese es el efecto consecuencia del uso de la nulidad. La causa es que hay una vulneración, un vicio de un derecho constitucional, se ha inobservado un derecho constitucional o se ha incurrido en alguna de estas otras causales establecidas en este artículo 150. Si eso se ha objetivizado, se puede demostrar, el efecto inmediato es la nulidad. No importa todo lo que se haya avanzado, no importa si el caso ya está por iniciar juicio, todo se anula y se retrotrae. Y eso incluso es una de las consecuencias de los recursos impugnatorios, la impugnación. Es la nulidad, es uno de los efectos. O la otra es la revocatoria. La siguiente, la nulidad relativa. Es importante, sí, pero la diferencia está en que no causa esa nulidad, no anula, perdón, no vicia lo que se ha actuado después porque se puede convalidar. O sea, si por ahí se ha hecho se ha omitido algo, algún requisito de procedibilidad, quizás en una diligencia puntual, en alguna actuación propia del Ministerio Público, pero si no es esencial, se puede convalidar. Porque si fuera esencial, ya no sería nulidad relativa, sino sería nulidad absoluta. La siguiente. Bueno, inhibición y recusación, igual, es otro de los mecanismos procesales que también se ha concedido, se ha puesto a disposición de las partes. La inhibición es cuando exclusivamente lo aplica el funcionario, lo solicita, se inhibe por cuestiones éticos, por cuestiones de no afectación a qué principio, aquí lo más importante es el principio de imparcialidad.
para que la decisión de este órgano jurisdiccional no se vea viciada, no sea cuestionada, porque puede incurrir en alguna de las causales. Justamente es dar garantía al principio de imparcialidad jurisdiccional, al principio de que la decisión que aborde, que determine un colegiado o un juez unipersonal o un juez de investigación preparatoria, juez de garantía, no se encuentre manchada, maculada de algún vicio. Eso es lo importante de la inhibición. Y la recusación es en esencia lo mismo, se busca cautelar la imparcialidad jurisdiccional, pero no la va a solicitar, no puede recusarse un juez, ¿no? Recusas al juez. Ya las partes procesales, puede ser fiscal, puede ser defensa, puede ser el actor civil, puede ser el agraviado, puede ser la víctima, puede ser el tercero civilmente responsable, quien solicita la recusación de un juez. La siguiente, esto es en esencia algunos de los mecanismos procesales. Existen más, como les decía al inicio, está la declinatoria de competencia o una contienda de competencia que se da fruto a veces, que puede ser una declinatoria solicitada de parte o puede ser una declinatoria de oficio. A veces los mismos jueces declinan competencia, negativamente, claro. Es otro mecanismo procesal. Por eso les digo que los mecanismos procesales están para los sujetos procesales. Y la cuestión de competencia o declinatoria de competencia es importantísimo también, porque eso es afectación a un principio fundamental que irradia todo el proceso. Si el juez que se está abocando a la causa no es el juez natural, no es el juez competente, revestido para este conocimiento, puedo expulsarlo, puedo solicitar que ese juez no conozca el caso. Y si el juez, pese a ello, lo ha conocido y ha seguido actuando, todo lo que ese juez haya actuado, haya ordenado, haya convalidado, haya dictado, es nulo. Consecuencia inmediata, se vicia todo lo que se ha hecho. Se anula hasta el estado anterior, se retrotrae, se supera ese vicio y se continúa nuevamente. Y existen otros más. Hablábamos también de los recursos de impugnación o los recursos procesales, ¿no? Desde la reposición hasta la casación. Pasamos por la queja y pasamos por la impugnación. Son también mecanismos procesales. Entonces, nuestro código nos ofrece eso y más, que los invito a que podamos conocerlo cada día más, el contenido íntegro de nuestro código, el contenido jurisprudencial que amalgama el contenido fáctico jurídico que tenemos aquí. Es importante también nutrirnos de la jurisprudencia. Por ejemplo, hace unos días hablaba un colega. Sabemos que el artículo 268 de nuestro Estatuto Procesal Penal regula lo que es la medida de coerción personal, la prisión preventiva, y establece claramente tres requisitos allí, al menos requisitos legales. Pero también la jurisprudencia ha implementado dos requisitos más. Ya no solamente tenemos la existencia o la vinculación, ¿no?, de fundados y graves elementos de convicción del hecho con el autor, sino también que tenemos allí el aspecto legal, ¿no? Que son los tres requisitos, la prognosis de la pena, el peligrosismo procesal, y además, jurisprudencialmente, se ha añadido en la casación 626-2013 Moquegua, se ha añadido dos requisitos más, dos presupuestos más, ¿no? Que es el plazo de la medida y que es el sentido o la proporcionalidad de la medida. Entonces, dos requisitos más que ya no son tres, ahora son cinco. Entonces, la jurisprudencia también va aclarando el sentido de nuestra norma, de nuestro código, y es importante.
Al igual, ¿no? Que también la jurisprudencia aclara y resuelve aspectos de netamente procesales, mecanismos procesales, como lo he señalado, la cuestión de competencia, que también vía casación, si no me equivoco, es 735/2017, que desarrolló el aspecto de que la cuestión de competencia, la declaratoria de competencia, también se puede plantear en estadio de control de acusación. Y continuando, ahora con el siguiente tópico, que es los actos de investigación, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué serán, qué puede ser, qué qué entiendo yo por actos de investigación, ¿no? Porque hoy en día eso ha quedado claramente delimitado. Para eso existe el estadio o la etapa de investigación preparatoria, que es justamente la etapa por excelencia, la única etapa, dentro de ella las dos subetapas, pero es la única etapa donde se desarrollan actos de investigación, la única. Justamente en esa etapa es donde la Fiscalía realiza actos de investigación, actos de acopio de información. Y es lo que hoy por hoy es lo novedoso que ha traído el Código Procesal Penal, que ahora estos actos de investigación, recordemos que con el Código de Procedimientos Penales, los actos de investigación, ¿quién los realizaba? Los realizaba la policía. Era la policía la única que realizaba actos de investigación. Ya con el nuevo modelo, con el Código Procesal Penal del 2004, ya ese código faculta, y así lo establece, el Ministerio Público en despacho propio puede realizar actos de investigación, o si desea, puede derivar la carpeta a la Policía Nacional para que ésta coadyuve con la realización de actos de investigación, pero siempre bajo la conducción jurídica, bajo el control jurídico del Ministerio Público. Y eso es importante, porque si ya el Ministerio Público está atosigado, está cargado de tanta carga procesal, imagínense con tantos casos que a diario ingresan. Entonces, es el ideal, ¿no? Que estas instituciones funcionen correctamente, se engranen complementariamente y correctamente, para que el éxito de la investigación dé frutos, ¿no? Sea una acusación o sea quizás un sobreseimiento. Eso es importante. Entonces, eso es lo que en esencia busca y pretende el Código el Código Procesal Penal del 2004 con esta figura de los actos de investigación que también puede desarrollar el Ministerio Público. Eso es importante porque yo siempre he tratado de hacer ver esto, ¿no? Eh, nosotros, los abogados, y entre ellos Ministerio Público, Poder Judicial, procuradores, Defensoría Pública, somos abogados y nosotros no somos formados para poder realizar investigación. O sea, más allá de repente la investigación académica o científica que hacemos, ¿no? Pero no la investigación material, porque esa es una investigación material, son actos materiales que se llevan a cabo para el acopio de información o de vestigios, elementos, indicios, ¿no? En el proceso, en el marco de un proceso penal. ¿Quién es preparado para ello? Es la Policía Nacional del Perú. Como diría un refrán o adagio popular, ¿no? Zapatero a su zapato. Ministerio Público es formado, como abogados todos somos formados, para analizar, interpretar y tratar de aplicar o ayudar al órgano competente a la aplicación de la ley. Somos formados para eso. Entonces, por tanto, quien tiene que ser un soporte indispensable y esencial para el Ministerio Público es la policía. Hay que ver si eso concretamente y correctamente se está dando. Yo no lo sé. Si hoy por hoy existirá ese verdadero binomio de oro, que comúnmente se hablaba cuando empezábamos a estudiar el nuevo modelo procesal. ¿Se dará? No lo sé. Pero el día que esto empiece a funcionar correctamente, ¿qué duda cabe que este código que hoy quizás está siendo objeto de cuestionamientos, pero cuestionamientos porque se viene desnaturalizando sus instituciones? Venimos desnaturalizándolas, venimos aplicándolas como queremos,
no respetamos la esencia, el espíritu de la norma. Entonces, por esa anomalía es que quizás viene sufriendo algunos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿no? Es inconcebible que una etapa intermedia, que es una etapa de filtro, de preparación para el juicio, dure años. Hay algunos casos que la etapa de control de acusación o etapa intermedia dura más de 2, 3 años. La etapa de control de acusación no debería durar ni siquiera un año. Si todo está claro, debería dárselo de manera más célere y avanzar, pero a veces no se da. A veces también confundimos y es todo lo opuesto, ¿no? Que igual hay afectación al plazo razonable. A veces pretendemos que esa etapa de saneamiento procesal, sea fugaz, sea célere, demasiado célere, y de ser posible por el juzgador de investigación preparatoria, se lleve a cabo en una semana, o quizás en 2 semanas, 3 semanas, un mes, si es caso complejo, de repente en un mes. Es algo inconcebible, porque el plazo razonable no es que busca que se haga rápido, que dure lo que tiene que durar, pero que se haga eficientemente. Ese es el éxito del verdadero sentido del derecho a garantía del plazo razonable. Entonces, es importante distinguir esto. Los actos de investigación, la siguiente, por favor. Aquí es, perdón, regresa a la anterior. Creo que había una parte esencial que estaba destacando, pero no se ve. ¿Puedes mostrar completa la lámina, por favor? Y diferenciar lo que nos dice ahí. Es fundamental distinguir ok. Los actos de investigación con los actos de prueba. Es algo muy importante porque tenemos que tenerlo claro en este sentido. Y qué bueno que nos detengamos aquí. Ya vamos a ir culminando, pero unos son actos de investigación, acopio de elementos de convicción, de información, de hechos que nos apuntan a lo que estamos viendo, a lo que está Fiscalía conociendo, que ha calificado como tipo penal, como delito. Entonces, los actos de investigación, si es por robo, van a estar orientados. El horizonte es demostrar de acuerdo al tipo penal, a las conductas descritas en el tipo penal, si todo el acopio de información, hechos y de elementos de convicción tratan de sintetizar, de adecuar que en efecto esto ha ocurrido. Los actos de prueba son diferentes. ¿Por qué? Porque los actos de prueba se circunscriben específicamente en que la fuente de donde voy a extraer el instrumento, el medio de prueba, sea una fuente lícita. Y por ende, el medio de prueba va a ser lícito. Eso es importante. Si es el aporte de un medio de prueba por una de las partes, igual, identificar que eso es puro, limpio, que no es todo lo contrario, no está maculado, no está cochino, no está sucio, no está contaminado. ¿Con qué? Con la violación de un derecho o garantía constitucional o fundamental del investigado. Eso es importante. Eso es vital para que ese elemento de convicción, que posteriormente se va a llamar medio probatorio y finalmente será llamada prueba, esté limpiamente, esté revestido de licitud, de legalidad. La siguiente. ¿Cuál es el rol de la Policía Nacional en su función de investigación? ¿No? Esto es importante porque ya nuestro Código Procesal en su artículo 65 establece las funciones y atribuciones del Ministerio Público, y 67 y 68, si no me equivoco, son las funciones y facultades o distribuciones o roles de la Policía Nacional del Perú. Claramente señala, ¿no?, que el Ministerio Público es el conductor el conductor jurídico de la investigación. O sea, una investigación jurídica, podemos hablarla así, y una investigación operativa o material, si la podemos ver así. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público va a ser el director
el que le va a ir dando pautas jurídicamente hablando a la policía, porque la policía, como no tiene formación jurídica, la policía es muy vehemente, es muy buena, es eficiente, en algunos casos, acopiando, obteniendo información que va a consolidar, a solidificar la teoría del caso. ¿De quién? Del Ministerio Público. Pero ¿cuál es el inconveniente del órgano policial? Que como desconoce términos jurídicos, cuestiones jurídicas, a veces suele cometer excesos, a veces suele cometer atropellos, a veces suele cometer violaciones a los derechos fundamentales de todo investigado. Entonces, he allí quién, por eso el binomio, he allí el Ministerio Público, que va a tener como rol importante y fundamental conducir, darle pautas a la policía. A ver, esto es lo que quieres hacer, entonces podemos hacerlo por aquí, por esto, porque hay que cuidar esto. Eso es el trabajo en conjunto, que dos cabezas sean una. Pero todo ello tiene que ser en cuestión o en total concordancia, comunicación, congruencia entre ellos. La siguiente. Y aquí están establecidas esencialmente cuáles son las funciones de la policía, ¿no? Que están establecidas en el artículo 68. ¿Por qué me he tenido que limitar solamente en esto? Porque a criterio de este ponente, quien tiene la obligatoriedad de realizar actos de investigación materiales, ojo, materiales, es la policía. Está preparada para eso. Tampoco pretendamos con esto que la policía trate de hacer funciones propiamente del fiscal, ¿no? Como suele pasar, a veces se ve en mucho más de unos videos que la policía pretende a veces tomar la decisión como si fuera el fiscal, ¿no? Que esto se hace, que es este delito. Ellos no están preparados para eso. Pueden recomendarle, pueden sugerirle al fiscal, sí. Pueden incluso tener mesas de trabajo y analizar ahí, sí, por más que un policía se tenga formación jurídica como abogado, pero no es el que toma o determina las decisiones. Quien lo hace es el Ministerio Público. Quien lo realiza es el Ministerio Público. Y ojo que las opiniones de la Policía Nacional del Perú no son vinculantes al Ministerio Público. El Ministerio Público puede tomarlas como también no puede tomarlas. Es algo muy importante e indispensable para el buen trabajo en equipo, para ese binomio de oro y para que el proceso penal sea lo más prolijo posible, lo más claro posible y no ambiguo, no oscuro, como hoy a veces suele suceder. Entonces, ahí están todas las funciones que realiza la policía y todas tienen que ser con conocimiento del Ministerio Público, con incluso con autorización del Ministerio Público. Porque si el policía realiza una actuación no dispuesta, no autorizada por el Ministerio Público, se estaría cometiendo una lesión. Y ya sabemos porque hemos estudiado o hemos analizado, o hemos podido conocer o ver cuáles son los mecanismos que pueden utilizarse para poder controlar eso. Creo que esta es la siguiente. ¿Hay una siguiente o creo que ya no? Bueno, continuamos con algunas de las que están contenidas en el artículo 68 y ahí podemos ver todas las funciones o roles o facultades que tiene la policía siempre bajo conducción del Ministerio Público, siempre bajo conducción del fiscal o de la fiscal. Bueno, creo que con eso he concluido. Quedo, quedo a disposición de los discentes del público, si hubiera alguna pregunta, si hubiera algún aporte, alguna incertidumbre que podamos escuchar, con mucho gusto, estoy atento a lo que señalen. Sí, doctor, muchas gracias por su ponencia. Si alguno de los participantes tiene alguna interrogante, alguna pregunta, puede alzar su manito o en todo caso puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes del Zoom.
Bien, al parecer no hay ninguna interrogante, doctor. Muchas gracias por su ponencia. Doctor, ha sido una ponencia bastante clara, sólida, muy provechosa para todos nosotros. Gracias por compartirnos su conocimiento, por compartirnos su experiencia, que es algo muy valioso que tiene cada ser humano. Esperamos que en otra oportunidad, doctor, pueda aceptar otra invitación para participar como ponente en futuros eventos que desarrolle Biloyer. Muchas gracias, doctor. Que tenga una excelente noche. Bien, muchas gracias a todo el grupo, a Beloyer, por haberme permitido compartir hoy en día estas pequeñas ideas, aportes, que es lo que se busca, y orientar, ¿no? Orientarlos, indicarles y felicitarlos, por cierto, por esta iniciativa, que continúen, es necesario, es vital. Abogado, profesional de derecho o cualquier profesional que no se actualiza, que no está en el día a día, cada día que pasa deja de ser menos profesional. Nos dicen a nosotros los abogados, abogado que cada día deja de leer, deja de ser abogado o cada vez es menos abogado. Igual nos pasa. Nuestra comunidad no está acostumbrada mucho a eso. Entonces ocurre, ¿no? Ocurre lo que vemos, ocurre lo que día a día podemos apreciar y es lamentable, es triste. Pero qué bueno felicitarlos porque eso es lo que se quiere, una generación joven, una sangre nueva que siga fomentando esto, que sigamos creciendo, que no nos desanimemos. El trabajo por hacer es arduo, es amplio quizás, pero lo importante es iniciar, lo importante es empezar y ya después poco a poco vienen los frutos, ¿no? Viene la satisfacción, que es lo mejor. Entonces, adelante. Yo agradezco a todos los que han estado presentes, a vuestra persona por haberme presentado y por haberme acompañado. Y también de manera muy especial agradezco a Stephanie porque fue quien me contactó y para lo que ustedes deseen pueden contar conmigo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Que tenga una excelente noche.